Bueno, listo entonces. Entraremos a la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Listo, hermana camarógrafa? Sí. Ya. El libro de Isaías. ¿Ya es su nombre, hermanos? Gloria a Dios. Gracias al Señor por los terremotos. Amén. Porque si no hubiese terremotos, Nadie se atrevió. ¿quién se acordaría de Jehová? Isaías, el capítulo 11, 2 al 5. Bien. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lea usted. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gloria a Jesús. Ya su nombre. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Ahora preste mucha atención. Nosotros habíamos estudiado de que el hombre en la faz de la tierra está compuesto o tiene composición de dos factores. ¿Cuál era el primero? Cuerpo físico. Y el factor segundo es alma, que es cuerpo espiritual. Si eso es así, entonces entenderíamos de que el ser humano en la faz de la tierra, todos, tiene dos tipos de vida. La vida física por causa del cuerpo físico y la vida espiritual. Ahora, pero muchos de los seres humanos en la faz de la tierra muy poco desarrollan la vida espiritual. La vida física, el desarrollar la vida física, ciertamente lo hacemos porque está en tiempo real y porque vivimos en la faz de la tierra. Y ciertamente vivimos nuestra vida física porque podemos o somos seres vivientes de las cuales tenemos que desarrollarnos. Pero algunas veces ignoramos la vida espiritual. Pero la vida espiritual, ¿por qué tenemos que desarrollarla? La vida espiritual tenemos que desarrollarla porque Dios, nuestro Creador, es espíritu, no es materia. Dios, nuestro Creador, es espíritu, o sea, es espiritual. Entonces, por causa de ello, nosotros también tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual. Que cuando el desarrollar la vida espiritual sobrepase a la vida física, entonces nos estamos ganando los fines o derechos, las aspiraciones para llegar a la imagen y semejanza de Dios, que es espiritual. ¿Y qué más? Porque Dios es eterno. Nosotros también seríamos eternos. Porque el cuerpo físico solamente sirve como cascarón para el cuerpo espiritual. Y el cuerpo físico, que sirve como cascarón al cuerpo espiritual, fenece. Tiene sus límites. Fue tomado del polvo y vuelve al polvo. En cambio, el cuerpo espiritual, que es el alma, no tiene límites. Es eterno. ¿Por qué? Porque es creado. Porque Jehová, Dios, nos hizo a su imagen y semejanza. Significa entonces que tenemos que volver a Dios. ¿A quién? A nuestro Creador. Tenemos que volver a nuestro Creador.
¿Y es necesario volver a nuestro Creador? Sí. Claro que sí. Pero hay muchos que a veces se congenian en la vida terrenal. Y cuando se congenian o se habitúan o les gusta, disfrutan el deleite de la vida terrenal, ya no aspiran a la vida espiritual. Y es una pena porque ellos quieren seguir siendo eternos, vivir eternamente en la faz de la tierra, cuando ese es un algo o es una ley que no existe. Es una ley que nunca se dará, ni se da jamás. ¿O sí? No, porque el cuerpo es mortal. ¿Me entienden, hermanos? Ahora, hay algunos moradores en la faz de la tierra que ciertamente se han ocupado de la vida del cuerpo físico y también se ocupan de la vida espiritual, pero ya no de la vida espiritual para la luz hacia su Creador, sino de la vida espiritual de la oscuridad y de las tinieblas, etc. En este caso, ¿quiénes serían? Los satánicos, los brujos, hechiceros, espiritistas, agoreros, santeros y todos cuanto más tienen eso. Y ellos aman el vivir eternamente en la oscuridad. Pero ahí hay un error, porque ellos piensan que van a vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Sí, van a vivir eternamente, pero no felizmente. Repito, que van a vivir eternamente, sí, correcto, en la oscuridad y en las tinieblas, etc. Pero no van a vivir feliz, no van a vivir contentos, porque ahí no hay contentamiento, ahí no hay alegría. Ahí vas a encontrar a tu compadre, sí, lo vas a encontrar de repente a tu compadre, a tu comadre. Pero no van a hacer amistad para que hagan un jolgorio o para que hagan una gran fiesta como lo hacían cuando estaban en el cuerpo físico. Sino que conforme a la ley de la palabra de Dios dice que ahí es el llorar y el crujir de dientes. O sea, quiere decir que ¿quién está feliz ahí? Nadie. Así que ahí hay una mentira. Ahora, de que si tú aspiras a la vida espiritual para que vayas con tu Dios, ahí sí vas a encontrar, según la Biblia, reposo. Reposo. Y según la Biblia, en el reposo, de la cual lo practica también Jehová Dios, también lo hallará el gozo y alegría con su Señor. Ahí sí hay felicidad. Ahí sí vas a encontrar, bueno, si encuentras a tus hermanos y que otro más, podrás abrazarlo en alegría y contentamiento en tu Señor. ¿Entendió? Sí. Así que vea usted por qué lado o qué camino toma. Ahora, con esta introducción podemos entender entonces que podemos entender que una cosa es conocer a nuestro Señor Jesucristo como hombre, en su cuerpo físico, en su estado natural, según la naturaleza, y otra cosa es conocer a nuestro Señor en la parte espiritual. ¿Correcto? En este caso, aquí hablaremos de nuestro Señor Jesucristo, pero en la parte espiritual, o sea, en su cuerpo espiritual. ¿Correcto? En el cuerpo físico quizás lo conocemos. Y la mayoría de gente en el mundo más identifica a Jesús en la parte física. Ojo, aunque en la parte física nadie ha identificado el rostro exacto del Señor Jesucristo. Nadie. Eso que sale que del manto sagrado y que de la túnica y que el rostro que se ve ahí, todo eso es falso. Porque no lo hay. ¿Ya su nombre, hermanos? Así que
Eso es interesante, de la cual usted debe entender, de aquellos que conocieron a nuestro Señor, tuvieron esa gran bendición como Juan, Pedro y muchos más. Entonces, estudiaremos a nuestro Señor en la parte espiritual. Es como tú. Yo te veo físicamente. Tú me ves físicamente, mi cuerpo físico. ¿Correcto? Tú me puedes conocer físicamente, sí, pero no conoces o no estás intentando conocer, identificarme en mi cuerpo espiritual. Yo te puedo conocer en tu parte física, arriba, abajo, todo lo que fuere, pero no te conozco cuerpo espiritual. ¿Correcto? Nosotros tendríamos que tener este conocimiento del cuerpo espiritual. Sí. Para eso Jesucristo vino a la faz de la tierra para pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestro cuerpo espiritual, no carnal. Porque aquellos que practican y pagan millones de soles, no, millones de dólares y euros, que se hacen la criogénesis, es solamente es cuerpo, es físico, que están congelados ahí por años tras años hasta que la ciencia aumente y les haga resucitar, según ellos. Cuando todo eso es una mentira. Bien. Entonces, veremos a nuestro Señor en cuerpo espiritual. Dice el verso 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Quiere decir pues, ¿qué espíritu estaba dentro de nuestro Señor Jesucristo? El espíritu de Jehová. La palabra espíritu está con una E. Es necesario observar eso. Quiere decir entonces, ¿qué espíritu debe estar dentro de ti? El espíritu de Jehová. Ojo, dentro de ti tiene que estar el espíritu de Jehová. ¿Y eso tú le consigues de la noche a la mañana? No, es un proceso. Eso es de 2, de 3, de 4, de 5, es unipersonal. Así que tú no estés fisgoneándote si él busca o no busca. Tú tienes que buscar. ¿Quedó claro, hermanos? Así es. Bien, entonces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Quiere decir pues que dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo reposaba el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo en su totalidad en nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gloria a Jesús. Ahora dice, espíritu de sabiduría. ¿Estos qué son? Son dones. O sea, en él tenía estos dones. Sabiduría. ¿Cuál es el otro don? De inteligencia. ¿Y el otro don? De consejo y de poder. Espíritu de consejo y espíritu de poder. Note, hermanos, porque Jesús, cuando nació, ¿era un ser humano? Sí, era un ser humano. Pero físicamente, pero espiritualmente tenía virtudes divinas. Gloria a Dios. Como la que ya estamos conociéndola. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder. Y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahora, dígame a usted, ¿qué es lo que nos falta de esto?
Si tú quieres adquirir, muchas veces nosotros escuchamos mensajes tras mensajes que nos dicen, hermanos, nosotros tenemos que ser igual como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Y algunos se dejan crecer la barba, ¿no? Otros están pelones. Hermanos, nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Sí, pues se vuelven andariegos. Están de un lugar a otro lugar. ¿Se refiere a eso? No se refiere a eso. Ahora fíjese, la personalidad de Jesús. En su personalidad Jesús, en su cuerpo espiritual, estaban estas virtudes divinas. Y de estas virtudes divinas por la cual Él los usó, como se dice que Jehová Dios le constituyó como Señor y Cristo de todos nosotros. Y aún fue categorizado como hijo de Dios. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué nos falta? ¿O qué te falta? Cada uno vea y examine qué es lo que nos falta. ¿Por qué? Porque la Escritura dice también que nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo. No se está refiriendo a la estatura corporal, física, sino se refiere a la estatura, o sea, a la ética, al personalismo, a la formación interna de nuestro Señor. Pero esa formación interna Él no la tuvo como fueron preparados otros, sino por las virtudes divinas. Muy bien, ¿ya su nombre? Gloria a Dios. Estas virtudes divinas, hermanos, espíritu de poder. Ojo, una cosa es que porque tengas 3, 4 años el Evangelio y ya digas, no, yo ya sé mucho. Cállate, tú no sabes hoy. Tú recién vienes al Evangelio. Yo tengo más tiempo que ti. ¿Verdad o mentira? Mentira. Falso. ¿Ah? Como otro que dice, no, pero a mí me parece, no, a mí no me vas a dar consejo, mamita. Mira, yo vengo calentando banca ya pues 5 años. A mí me vas a dar consejo. No, pues yo ya sé lo que hago. ¿Sí o no? Sí. ¿Correcto? Incorrecto. Es incorrecto. Significa que el que tú hayas aprendido algo no significa que ya lo sabes todo, porque eso no tiene nada que ver con las virtudes divinas. Porque se supone que todavía en ti debe haber enojo, debe haber resentimiento, cólera, rabia. Si a veces no lo expresas, peor, lo mantienes adentro, ocultazo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podrás desarrollar estas virtudes divinas cuando dentro de tu corazón hay virtudes carnales? Significa entonces que tendría que despojarme de las virtudes carnales. ¿Amén, hermanos? ¿Han venido? ¿Sí? Ah, ya. Despojarme de esas virtudes carnales para que vayan floreciendo o creciendo las virtudes divinas. De lo contrario, ahora fíjese, verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Hasta ahí. Amén. ¿Qué te hará entender? En el temor de Jehová. No dice en el terror de Jehová, sino en el temor. Cuando el pastor predica, te enseña, he aquí una de las características o cualidades, que todo lo que te enseñe diligentemente, o sea, inteligentemente, es para que tú aprendas a temer a Jehová.
No para que tú aprendas a tener temor de la organización, o de la institución, o del primer diácono, o del fundador de la iglesia, o del hermano que donó el templo, el terreno. Fuera. Sino para que tú aprendas a temer ¿a quién? A Jehová. Entonces, ¿dónde quedan esas prédicas que no cumplen? Y ojo, esto es importante que tú lo consideres en tu vida, porque de acuerdo a esto salen los discípulos. De acuerdo a eso. Porque ¿qué podemos entender cuando se nos da una prédica de que sí, que fornicarios y adúlteros se van al infierno? Los que chismosean, los que hacen mal, los que roban, todos se van al infierno. ¿Qué temor te hace sentir? Al hombre. Temor a Dios. ¿Ahí te hace sentir temor a Dios? Miedo. Más bien miedo, ¿sí o no? Espanto. Porque a la final yo digo, bueno, si yo soy un borracho y Jehová Dios me va a hundir, bueno, que me hunda, pues entonces seguiré tomando más, para que me vaya bien hundido y bien borracho. Porque no me va a causar temor a Jehová. No sé si ya se dio cuenta. ¿Ya su nombre? Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Sigue. No juzgará según la vista de sus ojos. ¿Por qué? Porque justamente Jesús no hace ello. Y la mayoría hace esto. Muchos pastores, muchos llamados apóstoles, profetas y cuanta cosa más, juzgan según la vista de sus ojos. ¿Y los ojos qué ven? Lo físico. Lo físico. Ven lo carnal. ¿Me dejo entender, hermanos? Sí. Solamente ven lo físico, ven lo carnal. Que si de repente te ve caminando con una hermana que se han encontrado, o alguien de tu promoción, qué sé yo, juzga físicamente. Mira, oye, se va y sí, pues mira, uy, se han sentado, mira, está que le haga gaseoso y está que le invita ya. Y le llevan el chisme ¿a quién? A su esposa. Al pastor o al esposo, ¿sí o no? O a la esposa le llevan el chisme. Y la esposa, como está embravuconada con su celo diabólico ahí, ¿sí? Ya. Y se arma. Y espera que venga ¿quién? ¿Satanás? Es una pena, ¿verdad? Sí. Ojo. No juzgará según la vista de sus ojos. Entonces, ¿cómo es ese juicio? ¿Cómo va a juzgar? ¿Cómo va a dar una crítica? Espiritualmente. Por eso tiene el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de conocimiento, temor de Jehová, de poder, etc. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya se dio cuenta? Sí. Entonces, no es para que tú juzgues por lo que supuestamente ves. No es que yo lo he visto conversando, sí, hayan estado juntos, ahí junto a esa plantita, ahí están conversa y conversa ahí, ¿qué tendrán? ¿Qué cosa harán? Fíjate, oye, ¿qué te parece? Muy mal. Y hacen daño a las personas, despiertan sus celos, despiertan todo. Y hacen daño. Hacen daño. Y hacen mucho daño. Bueno, y ese dicho que dicen ver, pero para creer. Sí, pues, pero que esos son dichos de hombres. Pero en algunos casos sí se da, hermanos. ¿Lo ves? Esos casos son dichos de hombres, actitudes de hombre. ¿Cómo sabes tú
que el Señor Jesucristo ordena tu espíritu para que vayas a buscar al hermano César, para que vayan a ver una oveja. Y de repente, justo en la esquina está por ahí un hermano en la universidad y te ve que sales tú y el hermano César. Ta 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 ta. Bien, pai, dice, ¿no? A la hermana Nelia, corre, mi hermano Juan, fíjate. Mucha televisión, ¿ves? Pues. Entonces no lo menciones. Estamos hablando del Señor Jesús y de las vidas por las cuales tenemos que corregirnos. No traiga nada del mundo. ¿Quién ordenó eso? Es el Señor. Y tú solamente obedeces. Pero como tú juzgas como lo que ves y haces traer toda la obra abajo. ¿Lo has entendido? Sí. Por eso no te metas. Deja ahí. Si tú conoces que es un siervo de Dios o es una sierva de Dios, déjalo. Si es de Dios, prosperará. Es de Dios. Y a ti, calla. Y si no es de Dios, se vendrá todo abajo. Porque Jehová Dios no olvida. Algún día sacará su machete y ¡fua! ¿Ya entendió por qué nuestro Señor no juzga según lo que ve? ¿Ves? Porque para eso están los dones espirituales. No te olvides que si es un siervo del Señor, es un siervo del Señor. Y tú no le vas a imponer lo que tú quieres. Porque Él está sometido en las virtudes divinas. ¿Y eso quién puede ser? Tú. Cualquiera de nosotros. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Así que sea sabio. Por eso no aligere su lengua a decir, ese es del diablo. Qué sinvergüenza de pastor que se revuelca. Así eres pastor, así. Oye, no, frena tu lengua. Porque un día Jehová se acordará de ti, te va a sacar todos tus dichos. Si no lo hace, mejor que lo haga Jehová Dios. Porque si te saca esa lista o Satanás, perdiste. Así como Moisés, cuando sus hermanos le acusaron a Moisés por tomar mujer de otra tribu. Bueno, algo similar. Ellos le juzgaron, ellos le criticaron, porque ellos miraron, ¿cómo? ¿Sí o no? Sí. Bien, gloria a Dios. Porque ellos miraron carnalmente. ¿Y Jehová Dios cómo estaba mirando? Espiritualmente, los corazones. También diríamos semejante al caso de David. ¿Sí o no? El profeta miraba a los hermanos de David. Vio a uno fuerte. Señor, dijo. Este. ¿Verdad? ¿Sí o no, Mila? De pronto apareció otro más fornido, alto. Señor, este es entonces. Jehová, ¿qué le decía? Pero Señor, a este no lo toma ni un búfalo. ¿Cómo sería, verdad? Es una cosa increíble, ¿no? Que el profeta, claro, el profeta Samuel, sino que estoy pensando en el profeta, ¿cómo es que no es tanto que se equivoque, sino que no conoces tú cuáles son las intenciones de Jehová? Porque si se habla de equivocar, es normal que se equivoque. O no, o un profeta no debe equivocarse. O es que el hermano Juan esté exento de alguna falla. No, ni usted ni yo. Así que, si no, lo que en mi ser estoy observando es lo que Jehová Dios está ahí en el asunto. Porque el que estaba observando para ungirlo como nuevo rey de Israel, ¿quién era? Era el profeta Samuel.
Y había mandado a los hijos, a Isaí, que llame a todos sus hijos, ¿sí o no? Y ahí estaban. ¿Cuántos hijos tenía? 7 hijos. Y ahí estaban ellos. Pero faltaba uno. ¿Y ese dónde estaba? Estaba entre las ovejas. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, eso nos confirma de que ahora usted, ¿qué debe hacer? Ahora usted, ¿qué debe hacer? Buscar las virtudes divinas. Procura no juzgar con la vista de tus ojos. Exacto. Procura no juzgar con las vistas de tus ojos. No, pero yo lo he visto. Sí, está bien, lo has visto, pero cálmate, pues. Porque tú no sabes a veces. ¿Qué dirían, por ejemplo, de aquel profeta cuando Jehová Dios le ordena y le dice, anda y ve y toma mujer ramera? Jehová, ¿cómo yo voy a tomar mujer ramera? Tú sabes que aparte que mujer ramera es una inmundicia. Porque olvida, tú sabes lo que significa como hombre, pues ir a acostarse con una mujer ramera. Está llena de diablos y demonios y serpientes, y su ser está en el infierno.